Que el Señor les bendiga, hermanos. Una bendición poder estar con ustedes en este día tan especial, poder estar con ustedes. Yo sé que usted quiere que el Señor le hable, yo también, porque Dios nos habla a todos, ¿no? Así que vamos a abrir inmediatamente nuestra Biblia en Hechos capítulo 26, en el versículo 18, vamos a tener la palabra del Señor. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Señor, te pedimos que tu espada, oh Jehová, se mueva, que tu espada corte toda cadena del enemigo que oprima nuestros hogares, nuestras vidas, cualquier circunstancia. Muévete, espada de Jehová. Bendice a tu pueblo que se reúne en este día viernes. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y guíanos por tu Espíritu Santo hacia lo que tú quieres hoy. Amén. Demos la gloria, cierto, al Señor. Que Dios le bendiga. Demos la gloria a Dios. Amén. Amén. Tome asiento y que Dios le bendiga, hermano. ¿Cuántos saben que tenemos una parte humana? Por eso el apóstol dijo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Hay algo en mí que me lleva a hacer lo malo, pero ahí está la lucha, la victoria del cristiano, de que este corazón es de continuo al mal. Hoy día vamos a hablar de un tema o de un mensaje que le hemos intitulado El poder de su misericordia. ¿Cuántos creen que hay poder en su misericordia? ¿Sabe que la palabra tiene unos secretos, unas maravillas, cierto? Unos misterios que no nos damos cuenta, fíjese, hermano. Yo siempre sabía que la fe era un poder. Y sabía que la fe tiene un hermano gemelo que se llama paciencia. Porque a veces hablamos mucho, se ha fijado que a veces uno dice, pero ¿cómo yo tengo fe y no me resulta? Y tengo fe y no me... Y resulta que la fe primero tiene que tener paciencia. Y la Biblia, por ahí hay un versículo que habla mucho de que esos dos hermanos gemelos van juntos. No es que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y la palabra espera es larga. La palabra espera es muy larga. ¿A quién le gusta esperar? Entonces espera tiene que ver con paciencia. Y eso trae fe. La fe tiene sustancia, y la sustancia de la fe es la paciencia. Es la certeza de lo que se espera. Y eso es muy largo. Yo creo que a todos nos tocó. Yo era un impaciente, yo era obsesivo impaciente. ¿Me entiende? Una persona impaciente. Quiero ya, ahora mismo. Pero a medida que pasan los años en el camino del Señor, usted va aprendiendo y yo voy aprendiendo y todos vamos aprendiendo muchísimas cosas. ¿Me está entendiendo, hermano? Alguien decía una vez que el barro tiene un proceso para hacer el vaso. A mí me gusta decir estas cosas prácticas porque todo el mundo entiende, hasta los niños. Se ha fijado que cuando Cristo predicaba tan sencillo que hasta los niños le entendían. Profundo pero sencillo. Dios hace eso, ¿no? Que sea profundo pero sencillo. Y sabe usted, hermano, que para hacer un buen vaso de barro, de greda le llamamos nosotros, el barro tiene un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted en el proceso está de su vaso. Alguien decía que hay 200 tipos de barro diferentes para poder hacer un vaso.
Pero resulta que Dios escoge, o sea, el hombre, el alfarero, escoge solo 8. Los otros 100 y tantos no sirven. Si usted está aquí esta noche es porque usted es uno de los 8 tipos de barros que sirven. Ya eso es una pequeña victoria contra el diablo. Porque si está aquí, aunque esté sentado allá en la última fila, ya él es un tipo de barro. De los 8 que sirven. No es de los 100 y tantos que anda por allá afuera. ¿Me está entendiendo? Y algunos, hasta como dice el apóstol, eran de nosotros y ahora son enemigos de la cruz de Cristo. Pues algunos se van y se le meten 7 demonios. ¿Ve? El peligro es para los que se pierden en la propia casa, porque cuando usted lee la historia de las dracmas perdidas, dice que a una mujer se le perdió una moneda en la propia casa. Hay gente que tiene raíces de amargura y está sentada entre los hermanos. Un aprendiz de Judas. No importa lo que anden diciendo por ahí, ¿no? Ya vamos a ver esa cosa, ese temita, porque hay muchos que ya los tiene confundido la televisión. Y empiezan a temblar con la fe que han creído por las cosas que escuchan, ¿no? Usted va a escuchar muchas cosas. Entonces Dios toma ese barro, lo separa, primero lo escoge y después lo mete a curtirlo. Lo mete a la curtiembre. Esa es la segunda etapa, pero es dolorosa, hermano. Yo con mi esposa vivimos la etapa de la curtiembre. Me acuerdo que para el ministerio que Dios nos dio, tuvo que Dios quitarnos, entre comillas, otro ministerio. No sé si quitarnos, no sé cómo explicarlo, porque no es que Dios quite un ministerio, sino que yo siempre me acuerdo que en esa etapa de nuestra vida, nosotros nunca íbamos a lugares así de andar buscando de aquí para allá, pero en una oportunidad vinimos acá justamente al centro, acá cerca de lo que era antiguamente el Monumental, que ahora se llama Caupolicán. Y estábamos en la etapa de la curtiembre, cuando Dios a todos le habla, menos a uno. ¿Cuántos han vivido esa etapa? Dios le habló a todos, pero tú te fuiste igual. Todos lloraron, todos fueron tocados, pero tú no. Un hermano me decía, es que hay gente que tiene una herida tan grande que vive por la herida, respira por la herida, come por la herida, habla por la herida. Y ese, aunque hable el mismo Dios ahí, no se mueve porque tiene la media herida. Dios te va a sanar la herida. Y estábamos ahí y de repente el predicador se pone a hablar y dice: te separé del ministerio que te separó de mí. Y te pedí, y estaba hablando de cuando Dios le pide al hijo amado a Abraham. Te pedí lo que más amaba. Y sabe que mi esposa se para en el medio y empieza a llorar ahí. Hayan como 5.000 personas y mi esposa era la única para llorando. Yo le tiraba, siéntate. Porque uno, el humano, como que de repente le da como vergüenza. Dice, ¿pero qué le pasa? Yo dije, Señor, si tú le estás hablando a esta mujer, nómbrame que sea por mi nombre. Y el predicador que venía de otro país se pone a hablar en lengua y empieza a nombrarme. Decía Uri, Uri, de repente dijo Yuri y me nombró por mi nombre. ¿Sabe que Dios no nos dio ninguna respuesta concreta, pero me nombró? No nos dio ninguna respuesta concreta, pero dijo, yo sé lo que les pasa. ¿Sabe que habíamos llegado recién a vivir a Puente Alto? Esa noche entramos llorando por esa calle Ejército Libertador mientras la llovizna caía sobre nuestra cara. Estábamos en la curtiembre cuando Dios pasa un tiempo y a todo le habla, menos a ti. Pero esa noche Dios no habló. ¿Me comprende? Y esa etapa es difícil. Porque se puede levantar el infierno, puede venir lo alto y lo bajo. ¿Sabe? Puede llegar una etapa en que te quedas sin familia, sin amigos, sin iglesia, sin nada. Y te vas a vivir al rincón del mundo y no te visita nadie. Pero cuando empieza el problema en el matrimonio, ahí el diablo empieza a ganar terreno. Porque el problema fue que cuando el diablo supo hacer el jaque mate maestro, y siendo pastores con ministerio empezó a dividirnos a nosotros, estuvo a punto de hacernos un jaque mate. Pero Dios nos sacó de la curtiembre. Porque Dios sabe hasta dónde el hombre y la mujer resisten. Y dijo, a la otra etapa del vago.
Y viene la otra etapa, pues, cuando Dios dice, saliste de la curtiembre, estás listo. Pero ahora hay que pisar el barro. O sea, a veces decimos, churra, qué rico, pasé a la otra etapa. Y Dios te pisa y pisa el barro y te saca todo el aire, porque un barro con aire no sirve. Y llama a los ángeles y los ángeles también te pisan y todos te pisan. Y como Dios es el jefe, de repente va pasando un demonio por ahí y Dios autoriza y hasta los demonios te pisan. Porque Dios es el jefe. Y cuando el barro es pisado se le va la vanidad, el orgullo, el yo. Queda blandito, hermano. Blandito. Y Dios dice, voy a usar este barro blandito. ¿Me comprende? Porque el yoísmo, el orgullo, impide que veamos lo que Dios quiere. Porque vemos solamente lo que nosotros queremos. ¿Me comprende? Entonces, como dijo un gran predicador del siglo III, el camino del infierno no está pavimentado por los huesos de los hombres y mujeres de Dios que creyeron hacer la voluntad de Dios, para Dios, por Dios, pero sin Dios. Y sabe, cuando yo me enteré de eso, yo dije, yo no quiero ser parte del pavimento del infierno. Mejor quiero hacer la obra con Dios. Y quiero que me pise entero para que me saque todo lo que no sirve. Aunque tenga que llorar mucho, pero yo no quiero pavimentar el infierno. Como dijo alguien, el infierno está sembrado de buenas intenciones. Es que, ¿sabe, pastor? Fue con buena intención. Es que no lo hice. No, si nadie lo hace con mala intención. ¿Me comprende? Yo creí que era lo mejor. Ese es un barro que le falta ser pisado. Porque no es lo que nosotros creemos, ni lo que queremos. Es lo que Dios quiere. ¿Se fija? Entonces Dios, después de pisar bien ese barrito, lo trae el barrito y lo mezcla. Lo mezcla con pedazos de arcilla, con piedrecilla, para que quede duro. Porque una cosa es hacer un vaso así nomás y otra es darle liga, consistencia. Un vaso de uso diario. La Biblia dice que la mujer es vaso frágil. Pero esa es una metáfora en comparación de la mujer con el hombre. Pero en el reino de Dios, aunque sea frágil, igual es firme. Porque todo vaso tiene que ser de uso diario. O sea, Dios no usa vasos de cóctel. No sé si me entiende. O sea, puede ser vaso frágil en cuanto a su femineidad. Pero Dios usa esos vasos de porcelana, esos, no sé cómo llamarle, esos choqueros. Esos choqueros de la construcción, esos de todos los días. Porque la batalla es de todos los días. Dios te está preparando para una batalla y una guerra diaria. Hay un enemigo de tu alma que anda como león rugiente. Pero Cristo es el león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Yo le dije, Señor, dame un mensaje profético. Entonces Dios va haciendo este proceso. Y cuando el vaso, bueno, después que el barro está listo, Dios lo toma y ya está listo para hacer el vaso. Y lo mete a la casa del alfarero. Y le pone la oreja. A algunos le falta una oreja, pero ya está casi listo. A otros le pone la rayita ahí, le pone el adorno. Y de la casa del alfarero pasa a la casa de Dios. A hacer un utensilio. Ahora, yo te digo una cosa, fíjese que la madurez no es la etapa. La madurez es darse cuenta en qué etapa está. Puede estar en la primera etapa, pero si ese hombre sabe dónde está, ese hombre empezó a entender a Dios. Y de ahí se va a ir, como dijo alguien, parejito. ¿Me está entendiendo? Pues sabe dónde está. No es como dice la Biblia, que hay algunos que no saben dónde está la derecha ni su izquierda. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No es así, sabe. Sabe. Ahora, cuando ese proceso está listo,
uno entiende algo. Fíjese, después de todo ese proceso, uno entiende que ese vaso no se hizo con la propia habilidad, ni que los dones son de uno, ni que ningún talento es de uno, de que la gracia no es de uno, de que nada de lo que Dios nos ha dado nos pertenece. Entonces, cuando uno entiende eso, uno usa una palabra: por su misericordia. Creo que el Salmo 136 es el que dice así, ¿no? Que habla de su misericordia, ¿no? Y repite, y repite, y repite, y repite, y por su misericordia y su misericordia. Hay otro versículo por ahí que dice que su ira dura un segundo, pero su misericordia es para siempre. Qué lindo es que la ira de Dios dure un segundo y su misericordia dure para siempre. Porque si no fuera así, muchos de nosotros estaríamos muertos. Que se renueva cada mañana su misericordia. Ahora, no con eso alguien me podría decir: pastor, pero usted le está dando banda ancha al asunto. No es eso. No es eso. Porque acuérdese lo que el Señor le dijo cuando le trajeron a esa mujer pillada en pleno acto de adulterio. Escribió en el suelo y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos botaron la piedra y se marcharon. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, mujer. Levántate y no peques más. Levántate y da un paso al frente. O sea, eso es lo lindo de Dios, que Dios te dio una oportunidad ayer, te la va a dar hoy, te la va a dar mañana. Y mientras respire el hombre y la mujer, tiene una oportunidad. La misericordia es un poder. Yo le digo: mire, esta noche a lo mejor Dios lo va a despertar a las 3 de la mañana. Y yo sé que mañana usted va a tener un culto precioso acá, y el domingo hay un sello precioso. Pero cuando Dios lo despierte esta noche, empiece a orar. Una oración que a lo mejor nunca ha orado, o a lo mejor lo ha hecho. Pero empiece a orar en su misericordia y dígale: haga lo que hacía el ejército de Israel antes de salir a la batalla. ¿Sabe lo que hacía el ejército de Israel antes de ir a la batalla? Empezaba a proclamar: Jehová es bueno. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Jehová es bueno. Jehová es bueno. ¿Saben lo que hacían los enemigos? Los enemigos empezaban a temblar. ¿Sabe por qué? Porque qué padre, aunque esté ocupado en el computador, en la oficina, en lo que esté, si su niño, su guagua de 3, de 2, yo tengo una guagua de 2 años, se le sube y dice: papito, te amo. Usted puede estar muy ocupado, pero una guagua que le haga así, o su sobrino, su nieto, el hijito, tendría que ser muy canalla. Dice que qué padre, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. Qué padre, si su hijo le pide un pan. Los que son papás saben esto. Los que son mamás saben esto. Un hermano hace poco tuvo un bebé y dice: ahora entiendo. Ahora entiendo el amor de Dios por su Hijo Jesucristo. Ahora entiendo lo que significa ser padre. ¿Cómo nos amará Dios? Que la Biblia dice que nos ama como la niña de sus ojos. Nos formó desde el vientre de la madre. Una noche llegaron unos varones a mi casa. Era medio tarde y uno humanamente se molesta y dice: ni avisan ya la hora que viene. Pero uno sonríe, ¿no? La diplomacia. Como que los quiera vender la puerta, pero son varones de Dios. Paz, hermanito. Y uno dice: ¿por qué no avisan? Así como entre dientes, ¿no? Y me dice: pastor, le traemos a este varón que quiere que Dios le hable por usted.
Y yo decía, ¿quién le habla a él? Porque no siempre, esta cosa no es apretar un botón, ¿no? Esto es Dios. Es Dios el que hace como Él quiere. Entonces yo estaba sentado ahí, se sentaron ahí en el living y estaban conversando. Y de repente el varón que tenía que Dios hablarle a él, me empieza a hablar Dios por él a mí. Me habló Dios. Al final ellos dijeron, vinieron para que Dios le hablara, pero bueno, Dios hace como quiere. ¿Puede orarle un poquito que sea? Pero ¿sabe que ese varón me hablaba y se pone ahí a hablarme? Y lo primero que me dice, tú tienes una depresión. Y yo dije, ¿una depresión? Yo había andado medio mal una semana ahí. Esas semanas que te sientas debajo del enebro. Y que le dices, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Esas depresiones tipo Elías. Porque la gloria es de él, ¿ah? Dios te recuerda que eres de barro nomás. Que el tesoro está en vasos de barro, pero el barro cojea. El barro tiene juanete, el barro tiene callo, el barro sufre de los huesos, el barro se cansa. La gloria es de Dios. Mientras usted le dé la gloria a Dios, todo va a ir bien. Mientras la gloria sea de Él, no hay problema. Mientras no perdamos la visión, no hay problema. Y me dijo, tú estás con una depresión, pero esa depresión la tienes desde tu adolescencia. Y no de tu adolescencia, desde tu niñez. Mejor dicho, tú naciste deprimido. Yo me empecé a hundir como en el sillón, hermano. O sea, parecía que más me deprimía lo que me decía. Pero ¿sabe que me empezó a hablar cosas de esas cosas que nadie sabe? Y dice, yo te conocí. Porque Dios nos conoce desde antes que naciéramos. Yo te conocí y te afiné. Pues Dios nos afinó. Y algunas notas diste, otras desafinaste. Pero Dios igual te envió y te permitió nacer. Y naciste. Y aunque Dios sabía que venías con cosas buenas y malas, te escogió. Miren. Y yo ahí pensando, ¿y cómo Dios? El paquete venía con todo. El paquete, ¿sabes? Pero Dios te amó. Es como cuando la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Y todavía ni nacían. Porque Dios conoce el corazón del hombre antes que nazca. Fíjese David. Algunos dicen el medio condorito que se mandó David. Pero tenía un corazón de acuerdo a Jehová. Y parece que Saúl no fue tan grande lo que se mandó, pero su corazón no era de acuerdo a Jehová, porque él lo único que quería era que lo honraran. En cambio David dijo, Señor, límpiame con hisopo y anunciaré a los transgresores tu palabra. Y se empezó a mover el poder de su misericordia. Por eso usted tiene que empezar a orar. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Tiene que empezar a leer el salmo ese que dice, aleluya, el bien y la misericordia me seguirán, me seguirán, me seguirán, me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando se conoce el poder de su misericordia, la casa de Jehová está llena cada día. Pues tiene hambre de ver mover montañas que nunca se habían movido con la fe y con la misericordia. No sé si me entienden. Entonces ahí se cumple cuando dice, aderezas mesa
delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esa mesa no es la mesa de las bodas, porque en el cielo no van a haber enemigos. Se ve que en el cielo Él va a aderezar una mesa, pero ahí van a estar todos los santos. Pero en el cielo no va a entrar el diablo. Pero dice, adereza mesa en presencia de mis enemigos. O sea, Dios tiene una mesa terrena de bendición, que todos los que se levantaron contra ti van a ser avergonzados, porque Dios va a honrar a su siervo, va a honrar a su ungido, a su sierva, va a aderezar mesa en presencia de mis angustiadores. No por nuestra bondad, no por mérito, porque como decía, el barro tiene harta etapa y todavía algunos nos están sacando todo lo que nos sirve, a otros nos están metiendo piedrecilla, a otros nos tienen en la curtiembre donde a todos le habla menos a mí. Si fuera por mérito, aquí no corre eso. ¿Me comprende? Aquí no corre. Es solo su misericordia. Es solo su fidelidad. Eso es. Pero ¿sabe? Dios sí mira algunas características del barro. Dios mira algunas cosas. Con todos los errores, yo siempre recuerdo que con todos los errores, no por jactarse ni lanzarse flores, Dios nos libre de eso. Es algo que yo quiero contarles. Pero con todos los errores, yo recuerdo que mientras yo estuve bajo cobertura, yo me sometí. Y con todos mis errores, una cosa hubo, que traté de ser fiel. Y sabe, estos días una mujer de Dios me hablaba eso, me decía que Dios le había dado un rema para un estudio, para algo, y me decía, pastor, ¿sabe lo que qué rema Dios me dio? Del hombre que trabaja en la casa de otro hombre. Y yo le decía, ¿cómo es eso, pastor? Me decía, ese hombre fiel que trabaja para otro, entre comillas, pero es fiel, porque sabe que no trabaja para hombres, sino para Dios. ¿Y sabe de quién yo me acordé? De José, del esclavo José, que trabajaba para Potifar, pero Potifar se gozaba en que Dios prosperaba al esclavo. Y el amo se gozaba de la prosperidad del esclavo. ¿Ha visto usted que un esclavo empieza a prosperar? Y después lo metieron en la cárcel, y el más próspero de la cárcel era José. ¿Quién prospera en la cárcel? Yo nunca he oído en este tiempo que el ruego tanto esté prosperando en Colina 2, por favor. Parece que fuera peor la cosa. Algunos dicen es en la escuela de la maldad, pero José prosperaba ahí. O sea, el Hijo de Dios puede ir al ojo humano en descenso, al ojo humano, pero en Dios va prosperando. En Dios prospera. Por eso es que cuando José estaba más abajo, para Dios estaba más arriba. Porque yo siempre digo que Dios fue el gráfico, pero Dios mira al revés. Entonces el gráfico de José iba por allá abajo, pero Dios mira al revés y digo, qué bien que está José. Y José estaba al fondo de la cárcel, pero al otro día lo llamó el faraón y le puso anillo, capa y lo honró. Entonces usted me dice, pastor, vengo mal, pastor, vengo al fondo del pozo. Hoy es el día de tu bendición. Y lo único que tú tienes que empezar a repetir, Jehová es bueno. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Jehová! ¡Aleluya! Prepárate para la mesa que Dios tiene preparada. Hay una mesa preparada para ti. Hay
una mesa preparada para ti. Amén. ¿Quién le ha dado la paz a tu casa? La paz de tus hijos, la paz de tu familia. ¿Ve? ¿Quién ha bendecido la economía de tu hogar? Ojalá que cuando reciba el sueldo levante el sobre y diga: Jehová es bueno. Levante el sobre y diga: Jehová es bueno. Levante el fruto de su trabajo y diga: Jehová es bueno. Aleluya, Jehová es bueno. Aleluya. Gloria a tu nombre. Sean fieles. ¿Sabe por qué tienen que ser fieles? ¿Sabe por qué tienen que ser fieles? Porque un día acabarán su propia cisterna. Si no aprendo a ser fiel en la casa de otro. No sé si me comprendo. Nosotros vamos a ungir en estas conferencias a nuestros primeros pastores interinos que le hemos llamado. Pero ¿sabe a quién vamos a ungir? A los que hemos visto que son fieles. A los que sabemos que podemos confiar. Y el día de mañana, si Dios nos lleva a otros lugares, a otras latitudes, podemos confiarle la obra de Dios. Porque tampoco es nuestro, es de Dios. Pero la fidelidad se prueba cuando somos los Josué de Dios. Ese Josué que conoció solamente desierto, que conoció solamente el calor del desierto, pero un día conoció la bondad de la tierra prometida. Porque fue fiel. Porque guardó las espaldas de Moisés. Porque levantó los brazos cansados del varón de Dios. Ese David fiel que pudo destruir a Saúl, pero dijo: aunque Saúl esté mal, es el ungido, y no levantó la mano contra Saúl. ¿Entiende lo que es fidelidad? En este tiempo en que todo es traición, donde en la oficina se acerruchan los pesos, ¿me entiende? Donde los vecinos le quitan la mujer al vecino, donde le envidian el buey, el asno, la mujer, le envidian todo. ¿Ve? Pero Dios dice que en la casa de Dios tiene que haber fidelidad. Primero con Jehová, Dios, que es bueno. Y fidelidad en todo el orden de cosas. ¿Sabe por qué Dios me dio este mensaje? Porque Dios está preparando. Y esto que está preparando es para este año. Dios está preparando un cambio espiritual. Viene un cambio espiritual que va a aderezar mesa. ¿Sabe lo que significa? ¿Cómo nos vamos a saciar? ¿Y sabe por qué yo me gozo? Porque Dios le está hablando a este pueblo. Pero Dios también tiene mesa para mí, pues, hermano. Para todos nosotros. Porque la mesa de mi papá es grande. ¿Me entiende? Y Dios tiene esa mesa y nos va a bendecir. Y Dios está preparando un cambio espiritual. ¿Se acuerda cuando los filisteos se llevaron el arca y los hijos de Elí murieron? Pero Dios estaba preparando a un chiquitito que se llamaba Samuel. Cuando todavía la lámpara de Jehová no se apagaba, dice la Biblia. Y Dios tenía, y se robaron el arca y todos quedaron tristes porque dijeron: esto es una derrota. Pero Dios tenía disfrazada la bendición. ¿Me está entendiendo?
Porque se levantó Samuel y ninguna de sus palabras cayó en tierra. Y vino la bendición a la nación. Entonces Dios está preparando un cambio espiritual. Un cambio espiritual. Por eso que el diablo está preocupado. Por eso que el diablo está preocupado. Entonces el diablo dice, yo no quiero que miren a Jesús. El diablo dice, yo no quiero que miren a Cristo. Y empieza a desviar la mirada. Entonces ahora aparece, uy, leyó lo del Evangelio de Judas que están dando ahí, que en realidad Judas no era traidor, sino que Judas tenía todo un complot con Jesús. Y Jesús le dijo, mira, Judas, ven para acá, según ese nuevo Evangelio que apareció, ¿no? Y le dijo, ven para acá, Judas, no sabes nada, Judas, que tú vas a tener oídos de ángel como nadie ha oído, tú oirás. Y lo metió a la gloria de Dios. Y el más fiel era Judas. ¿Cómo? Y aparece otro evangelio, el evangelio de María Magdalena. Y aparece entonces ahí en ese famoso libro, el Código Da Vinci, que en la pintura que está en la última cena, la de pelo largo que no tiene barba, no es Juan, es María Magdalena. Y sabe que si usted ve los originales de Leonardo da Vinci, dice que hasta se le notan los senos, porque en mujer tiene la forma de los senos. Así como se le ve, o sea, no es un cuerpo de hombre, ¿ve? Entonces muchos dicen que en el Evangelio de María Magdalena, que también es un evangelio apócrifo, gnóstico, aparece que Jesús llama a María Magdalena y le dice, tú eres la discípula más confiable y la que más va a tener todo el conocimiento. Pero resulta que en el Evangelio de Judas le dice a Judas, en el de María Magdalena le dice a Magdalena, y en otro evangelio que apareció ahora, que es el Evangelio de Tomás, le dice a Tomás. Se contradice, ¿ve? En cambio usted toma el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, y no se contradice. Apuntan a Cristo Jesús. Pero el diablo con sus doctrinas de demonio, porque dice que en los últimos tiempos vendrán doctrinas de demonio para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero no se deje mover de su manera de pensar. Si usted tiene una sana doctrina, no se mueva. No ande con comezón de oír. Usted sabe lo que ha creído. Hace cuando le digan por ahí, ay, pero es que tanto así, tan efusivo, tan loco, tan... Déjeme así loco nomás, digan. Déjeme encendidito. Porque yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios. Viene un avivamiento. Viene un avivamiento. Santo. Santo. Sabashana. Aleluya. Aleluya. El Señor está aquí. Está a su lado. El Señor está a su lado. Ahora Dios está haciendo sanidades, milagros. Ahí hay milagros que Dios está haciendo contigo. Mire lo que Dios me muestra. Que uno de los detalles que Dios nos va a ayudar, uno de los detalles, porque siempre quedan detalles, eso del ser humano, que el ser humano siempre tiene temor. El ser humano es temeroso. Usted enciende las noticias, asalto, delincuencia, descuartizado. Y usted dice, chula, que está mala la cosa, me voy tempranito para la casa.
Una persona me decía, yo ahora no ando tarde, me pueden descuartizar. O sea, una psicosis, ¿eh? Una psicosis. Y el Hijo de Dios también se pone así. ¿Sabe que anoche yo iba a una vigilia? Salí tarde, ¿eh? Y no encontré taxi. Y me fui caminando por la avenida Ejército Libertador y me van siguiendo cuatro me seguían. Y me seguían, ¿eh? Pero ¿sabe que en ningún momento, me puse un poco nervioso? Pero después no, yo empecé a alabar a Dios. Me cambié de vereda, se cambiaron. Me cambié para el otro lado, se volvieron a cambiar. Yo dije, estos son bien lesos, porque no disimulan. Me voy por el medio y estaba lleno de cabros, fumando, tomando. Me metí por el medio de todo eso, tipo ahí, me metí por el medio. Los otros me seguían. ¿Y sabe lo que siento de Dios? Confróntalo. Quédate parado ahí, míralo. Los miré y se confundieron, hermano. Y cruzaron a la botillería que estaba ahí, miraban así, y yo ahí mirándola así. Miraba para allá, miraba, y los miraba. Pero ¿sabe que algo le vino un espíritu de confusión? Me acordé siempre una vez que entrando por la Séptima Avenida, una calle que tiene mucho árbol ahí en el 18, pasan dos por el lado, y sabe que yo les vi que ya en estoque pasan por el lado y el Señor me dice, devuélvete. Me doy vuelta y venían con los estoques detrás mío. Y el Señor, y quedaron así. Y el Señor me dijo, avanza. Avancé y retrocedieron. Y arrancaron. Arrancaron. ¿Entiende? Ahora, eso es poder de Dios. Porque Dios te habla. Es como cuando Dios le dijo a Pedro, el Señor le dijo, ven a mí, camina sobre el agua. Pero yo no me voy a tirar a caminar sobre el agua si Dios no me dice. Porque si yo digo voy a caminar igual que Pedro y Dios no me ha hablado, capaz que me hundí, me ahoga. Usted dice, ay, Pastor Yuri, lo sé, voy a hacer lo mismo. No, Dios tiene que decirle la palabra. Dios te va a decir la palabra. Entonces, hay un detalle que tenemos todavía, el temor. Pero la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y fíjense bien, el amor parece débil, ¿eh? El amor pareciera que fuera débil, porque dice, yo os envío como cordero entre lobos. Pero los corderos pasan por el medio de los lobos y los lobos se hacen a un lado. Parece débil, pero el amor es un poder fuerte. Es un poder muy fuerte. Y la Biblia dice que Dios es amor, porque para siempre su misericordia. La mano de Dios se mueve en ese poder. Entonces, el temor es del diablo. El temor de que ir a pasarle a mi hijo hoy día, guarda a mi hijo en el colegio. Y cuando llegan del colegio, le vuelve el alma al cuerpo. ¿Cuántos padres no tienen ese temor? O mi hijo que anda en la droga y que no sé si le irá a pasar algo. Eche fuera el temor porque usted es hijo de Dios. Que la plata no va a alcanzar este mes. Eche fuera el temor y primero aparte el diezmo. Diablo mentiroso. Primero lo que es de Dios. Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fuera temor. Fuera temor. Y sabe, cuando uno empieza a echar fuera el temor, ese hombre está mirando la cruz de Cristo. Ve a Jesús de Nazaret colgando en el madero de la cruz.
y dice: cámbiame de posición, porque tú moriste no solo para que yo repitiera por la boca que por sus llagas yo fui curado, sino para que yo me metiera en esa palabra, y esa palabra se mete en mí. Por sus llagas fuimos curados. La paga de nuestra paz fue sobre Él. La cruz de Cristo echó fuera mi temor. Esa cruz me trajo bendición, me trajo seguridad. El mismo apóstol Juan dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y por qué no lo logramos? ¿Por qué no lo logramos? Porque Dios quiere nivelar lo humano de nosotros a lo espiritual. Porque imagínense que Dios prosperara a un temeroso, a un miedoso, a alguien que está así tanto de lejos de Dios, a un vanidoso, a un orgulloso. Recibe una herencia, se descarría. Recibe unos cuantos millones y el hermano no, se sacó la lotería, se mandó a cambiar, está recorriendo el mundo, está en la isla del Pacífico. No sé si me entienden. Está en la playa del Carmen. ¿Cuándo Dios te va a bendecir? Este año. Este año. Este año. Este año. Porque este año yo creo que tú y yo nos vamos a alinear con Dios. Nos vamos a alinear con su voluntad. Nos vamos a alinear con Dios. Desde este año el diablo no te roba más la bendición. Porque desde este año tú vas a hacer un compromiso. Vas a decir: voy a ser fiel. Voy a ser fiel. Voy a ser un Josué. Voy a ser un José. ¿Me entiendes? Voy a ser fiel. Porque el día de mañana, cuando cabe mi propia cisterna, va a haber agua. Brotará agua viva. Porque todo lo que siembro hoy lo cosecharé mañana. Yo creo eso. Voy a andar en esta palabra. Voy a echar fuera el temor. Fuera el temor. Cambio de posición. No solo creo en el versículo, sino que me meto en esa palabra. Lo creo con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Con toda mi fuerza. ¿Me está entendiendo? Con todo mi corazón. Que el diablo no desvíe tu mirada. Como dijo el apóstol: yo sé en quién he creído. Sé en quién he creído. El Espíritu Santo me hablaba por ese varón y me dijo: tienes mucha carga porque hasta aquí tú oras como pastor. Y yo me acordaba que cada noche cuando el Señor me despertaba a las 3 de la mañana, decía: Señor, bendice la familia tanto, la guagua de la familia tanto, el perro y el gato de la familia tanto. Y oraba y me iba a acostar. Era como un rezo que repetía. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Empieza a orar como hijo. Como esa guagua que se sube a tus brazos. ¿Y qué padre le dará una serpiente? Porque para siempre es su misericordia. Entonces empecé a decirle: Señor, papá. Como dijo Cristo, que algunos dicen que cuando decía Abba, Padre en la cruz, decía papacito. Era como una palabra de decir papito. Dice que eso era lo que decía con un amor entrañable: Padre mío, papito.
Y sabe que yo le digo una cosa, cuando estaba diciendo eso, me pasó una experiencia que la había vivido unos días antes, ahí en la calle Conchetora, donde todavía no es Vicuña Maquena, una noche que venía tarde. Había pasado por una de esas casas que todavía tienen árboles, así como campo. Y de repente llego a esa parte donde construyeron el metro, todo eso. Y de repente veo el trono de Jehová, hermano. Y veía como una cascada que caía. Y sabe que yo, después al rato, cuando eso fue unos segundos, al rato yo dije, miren lo que es la incredulidad humana. Porque al rato yo dije, qué tremenda es la imaginación. El diablo. Porque yo vine, cerré el ojo y traté de imaginar. Y no pude imaginar nada, hermano. Ya ahí entendí que no había sido fruto de mi imaginación, que había visto la silla de Dios. Job buscó por años la silla de Dios. Yo busqué por años la silla de Dios. Y sabe que esa noche a las 3 de la mañana volví a ver ese trono. Y entendí un poco lo que entendió el profeta cuando se paró en la puerta del templo y los quiciales temblaban y vio a Jehová que sus faldas llenaban el templo. Y él dijo, soy hombre muerto. Oiga, un profeta que llevaba 20 años de profeta, pero recién después de 20 años vio a Jehová. Eso le cambió el ministerio, hermano. Es como Job, que era un hombre recto, pero a los 75 años, después de estar perdido en un basural, con llagas desde la mollera hasta la punta de los pies, los hijos muertos, la esposa lo abandonó, y dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Para muchos hoy va a cambiar todo. Muchos van a ver la silla de Dios. La silla de Dios. A muchos se le van a estremecer los quiciales del templo. Y van a ver la hermosura de Jehová. Amén. Y sabe que yo me agarré de las faldas del Señor con toda mi fuerza. Y yo le dije, Señor, yo te necesito. Yo me muero, Señor, y te necesito. Necesito de ti. Porque lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo debo hacer, no puedo hacer. Y saben que me agarré de las faldas del Señor. Y sentí que de los pies alguien me tiraba. Y el diablo me estaba tirando de los pies. Pero mientras yo estaba agarrado de las faldas del Señor, no pudo tirarme. No pudo. Y yo no sentí miedo. Yo no sentí miedo. Porque Dios dijo, siempre que te agarres de mí, Él te va a querer tirar más fuerte. Mientras más decidas hacia mí, Él va a venir como un río, pero Jehová levantará bandera. Porque Dios conoce que a pesar de las luchas, las tentaciones, las pruebas, las dificultades, tu corazón es como el de David. Y que tú amas a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu fuerza, de toda tu mente. Y que lo único que tú quieres es vivir para Él. Que nos cuesta muchísimo, pero decimos, Señor, ten piedad de mí, dame otra oportunidad. Tú me metiste en esto,
te mandó. Y Dios sabía cómo venía el paquete. Pero Dios te selló. Dios te llamó. Y Dios lo que está mirando es tu corazón. Porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Él lo echa fuera. Un corazón humillado. Yo sé de lo que le hablo. Yo le voy a decir una cosa. Hay algo más terrible que pecar contra Dios. Usted dice, ¿qué puede ser más terrible que pecar contra Dios? Agregar orgullo. Porque al soberbio Dios lo mira de lejos. Al que dice, mire, yo no soy ese hombre, yo no soy esa mujer. Y el Señor dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo le voy a decir, estamos todos aquí por pura gracia. Porque cual más, cual menos, todos le hemos fallado. Todos le hemos fallado. Pero Dios quiere que esta noche usted no se acueste mirando su derrota, sino mirando cómo fluye su misericordia. Porque su misericordia es nuestra victoria. ¿Quiere tener la primera victoria de su vida? No mire su falla, porque el diablo lo va a acusar día y noche. Y lo acusa de lo que él mismo lo ha instado a hacer. El diablo es un hipócrita. Pero Dios dice, no mire su falla, mire su misericordia. Y vamos a tener una gran victoria. Aunque sea por primera vez, vamos a tener una gran victoria. Y Dios nos va a cambiar de posición. ¿Cuántos creen que la misericordia es un poder? ¿Cree usted que esto funciona? ¿Quiere que se mueva este poder? ¿Quiere ver resultado ahora mismo? ¿Quiere un milagro ahora? Vamos a orar, hermano. Pero vamos a orar para que se mueva el poder de su misericordia. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y venga aquí los que puedan y los que no puedan den un paso de fe. Pero venga, pase, vamos a orar. Venga, 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 venga. Yo quiero que levante los brazos hacia el trono de Dios. Levante los brazos hacia el trono de Jehová. Levante los brazos al trono de Jehová. Levante los brazos al trono de Jehová. Levante los brazos al trono de Jehová. Santo. Levante los brazos. Si no puedo venir adelante, allá atrás, levante los brazos. Yo quiero que se sienta un estruendo en este lugar. Yo quiero que usted diga, Jehová es bueno. Yo quiero que usted diga, para siempre su misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo quiero que repita el versículo 1 y que diga, Jehová es mi pastor. Dígalo de nuevo, Jehová es mi pastor. Dígalo de nuevo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará.
Nada me faltará. No me va a faltar la salud, ni el vestido, ni el alimento, ni la paz, ni la misericordia, ni la bendición. Alábele, hermano, alábele, 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 alábele. Alábale, hermano, alábale, alábale. Dios es bueno. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. El poder de su misericordia, el poder de su misericordia, el poder de su misericordia.